quiero expresar la enorme satisfacción de estar en un distrito que para nosotros es referencia, como Berazategui, y al lado de un compañero como Musi, que junto con su hijo, en estos tiempos de dolorosas deslealtades, nos demuestran cuál debe ser la conducta que deben mantener los dirigentes de nuestro movimiento. Recuerdo que nacieron organizaciones en todos los barrios, sobre todo recuerdo mucho la fortaleza que tenían las organizaciones de las mujeres en los barrios, porque organizaban al pueblo para tratar de enfrentar esa situación de pobreza que se iba extendiendo por culpa de esa política económica destructiva que era la política del neoliberalismo. Esa organización popular que realmente cubría los espacios que el Estado iba dejando, porque ese mismo proyecto que confiaba en el mercado hacía que se retirara el Estado de todas las funciones que tenía que cumplir, y entonces era el pueblo a través de sus organizaciones, en un tiempo no tan lejano como eso que hablamos de 18, 20 años atrás, era el pueblo con sus organizaciones que realmente daba respuesta al tema de la comida, al tema de la salud, al tema de la educación, es decir, y al tema del trabajo a través de la autogestión. Es decir, esa enorme experiencia que vivimos en los tiempos más duros de la historia cercana, diríamos, realmente nosotros la tenemos que rescatar, porque ¿de dónde nace ese espíritu de organización que tiene nuestro pueblo? Y bueno, precisamente acá volvemos a la cuestión de nuestra experiencia histórica del peronismo. Es un pueblo que a través de un proyecto político como el peronismo supo valorar lo que es la solidaridad, generó la conciencia del valor que tiene la organización del pueblo. Creamos lo que siempre va a estar vigente en nuestro pueblo, que son las organizaciones libres del pueblo. Y el peronismo es comunidad organizada con organizaciones libres del pueblo, que son las que le dan verdadero sentido a la democracia. Porque el pueblo con sus organizaciones, siendo escuchado, tiene que ser realmente el que fortalece una democracia. La democracia no es solamente ir a votar un domingo y que después el que ganó las elecciones hace lo que se le da la gana. O como nos está ocurriendo en este momento, el que ganó las elecciones con el voto del pueblo está gobernando con lo que le dicen las corporaciones económicas, que no tienen nada que ver con el pueblo y que son profundamente antidemocráticas, porque son las que cuando hay un gobierno popular desestabilizan a ese gobierno, porque fugan capitales, porque especulan para que haya devaluación cuando el pueblo, un proyecto nacional necesita que no haya fuertes devaluaciones, porque regulan la liquidación de las cosechas, por ejemplo, lo han hecho. Son corporaciones, utilizan un poder corporativo para ir en contra de un gobierno democrático. Entonces, entendamos bien este concepto, porque hoy escucho yo a veces, y me preocupa, compañeros nuestros de nuestro movimiento, que dicen, y bueno, pero ellos ganaron con los votos, entonces ahora hay que dejarlos gobernar, hay que preservar la gobernabilidad. Cuidado, no nos acusen de desestabilizadores. Ahora, ¿por qué no decíamos eso cuando estábamos con nuestro gobierno y estas corporaciones, los mismos que gobiernan ahora, trataban de desestabilizar y que cayera el gobierno nacional y popular? Hay que decirlo, compañeros, porque quieren contenernos, quieren frenar nuestra acción, poniéndonos las pantallas de una democracia que está perdiendo legitimidad. Yo le pregunto al pueblo, y aún aquellos que los votaron a este gobierno, ¿eran conscientes? ¿Le dijeron claramente que iban a aplicar un tarifazo como el que aplicaron? ¿Le dijeron al pueblo que iban a abrir las importaciones indiscriminadamente? Y entonces aquellos trabajadores que lo votaban con la esperanza de que iban a sacar el impuesto a las ganancias, hoy están viendo cómo arriesgan su fuente de trabajo, porque se están cayendo producto de que abrieron las importaciones y dicen, bueno, subsiste nada más que aquella empresa que sea competitiva. Digo yo,
¿Qué empresa puede ser competitiva con los salarios del sudeste, compitiendo con los salarios del sudeste asiático? Donde hay lugares donde las fábricas textiles producen los presos sin sueldo, encerrados, están montadas las fábricas dentro de las cárceles. A eso nos quieren llevar. Ese tipo de competitividad quieren instalar en nuestro país. Sí, les digo que sí, compañeros, y el gobierno no lo está ocultando. Cuando el presidente dice que el problema acá, en este país, es que hay improductividad, porque no hay flexibilidad, porque la justicia laboral se inclina demasiado a favor de los trabajadores. La justicia social viene de los tribunales laborales que creó el general Perón, son producto del peronismo, donde tuvimos las mejores conquistas sociales y laborales. Por eso hay que reflexionar seriamente. Y yo creo que en estos ámbitos sirve para que reflexionemos seriamente sobre cómo nos plantamos frente a un proyecto destructivo como es este, porque vienen por todo, créanlo que vienen por todo. Y si no nos damos cuenta, si no somos conscientes de eso, si seguimos hablando de que hay que garantizar la gobernabilidad, lo único que estamos haciendo es encaminándonos hacia nuestra propia autodestrucción. Hay que ser muy claro, compañeros, nosotros nacimos de un movimiento que no se sentó a negociar la libertad del general Perón, se movilizó en las calles, cruzó el riachuelo, llegó a la Plaza de Mayo y lo arrancó de la cárcel al general Perón, con el pueblo movilizado, con las masas movilizadas. Ese es el origen del peronismo. El origen del peronismo es un origen de lucha, no es un origen de negociación con el poder de la oligarquía. Y todo lo que hicimos a lo largo de nuestra historia lo arrancamos con luchas, compañeros. Por eso nos bombardearon en la plaza, por eso nos fusilaron después del golpe del 55, por eso nos intervinieron una y mil veces los sindicatos y nuestros compañeros fueron a las cárceles. Por eso provocaron un genocidio y por eso están presentes los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, que en su gran mayoría formaban parte del movimiento peronista. Esa es nuestra historia, esa es nuestra realidad, eso es lo que llevamos en el corazón. Por eso el debate hoy, dentro del movimiento obrero y dentro del movimiento peronista, es qué movimiento obrero queremos y qué peronismo queremos. Ese es el debate que tenemos que dar en todos lados, los compañeros, los militantes, los compañeros de base, en cada fábrica, en cada barrio. Si pensamos que vamos a recuperar o vamos a volver al gobierno por la vía de un partido liberal, estamos errados, compañeros. Vamos a volver al gobierno por la vía de reconstrucción de un movimiento que desde su origen es revolucionario y tiene como enemigo a la oligarquía y va a combatir a esa oligarquía como la combatió siempre. Sufrimos los golpes de Estado, sufrimos las persecuciones y también nos desestabilizaron las corporaciones en estos últimos años, donde volvió lo mejor del peronismo, donde rescatamos las viejas banderas del peronismo, aunque haya compañeros ahora que quieran tomar distancia de eso. Digo yo, no se trata de ser leal a una compañera que terminó con toda dignidad su mandato. Se trata de ser leal a un proyecto, compañero. Cuando se toma distancia de la compañera, se toma distancia del principio, los principios que alientan ese proyecto. Y el peronismo es lealtad. Entonces tenemos que comprender que cuando este gobierno nos habla de pesada herencia, por supuesto que es pesada herencia. Fíjense si no es pesada herencia para la oligarquía encontrarse con un país que estaba funcionando a pleno, trabajadores que tenían paritaria todos los años y crecía su puesto de trabajo cuando ellos quieren desocupación. Fíjese si no es pesada herencia que le hayamos metido universidades por todo el Gran Buenos Aires y los hijos de los trabajadores van a estudiar, cuando ellos lo que quieren es que los únicos que puedan estudiar son los hijos de los ricos, para crear profesionales para la elite, para crear profesionales que sirvan a sus intereses y no a los intereses del pueblo. Esa es la pesada herencia que ellos han recibido, la que le duele a la oligarquía, es la herencia de un pueblo con dignidad, un pueblo con derecho.
Por eso creo que hay que reafirmarlo. Y hay que hay que trabajar por la unidad. Pero trabajar por la unidad llamando a la reflexión de aquellos compañeros que vergonzosamente quieren tomar distancia de lo que ha sido esta hermosa experiencia de los últimos 12 años. Donde si tenemos que discutir algo, es discutir por qué no terminamos de quitarle el poder a esas corporaciones. ¿Por qué no nos alcanzó el tiempo, como no le alcanzó el tiempo a Perón en el 55, cuando le dieron un golpe para cortar los 10 años de mayor grandeza que ha tenido nuestra nación? Entonces yo digo, ese es el debate que tenemos que instalar. Debemos reconstruir. Nosotros en la CGT, con la Corriente Federal de Trabajadores, no es una creación nueva. No es nada más ni nada menos que volver a instalar en el movimiento obrero lo mejor que ha tenido el movimiento obrero. Ese movimiento obrero que cuando cayó el peronismo en el 55 levantó un programa defendiendo un proyecto de nación. Esos compañeros que casi en la clandestinidad, desde la regional Córdoba en la falda en 1957, enarbolaron un programa que no decía que había que recuperar paritaria o que no peleaba por el impuesto a la ganancia. Decían que había que recuperar la nación porque habían usurpado el poder los militares y nosotros debíamos volver a manejar nuestros recursos naturales. El Estado debía volver a tener el rol de fortaleza que había tenido durante el peronismo. Eso levantaba el movimiento obrero, porque sabía que si no había un proyecto de país con una economía independiente, si no había un proyecto de país que nos colocara soberanamente ante el mundo, no había justicia social, no había trabajo, no había derechos laborales. Esa es la bandera del verdadero movimiento obrero. Esa es nuestra rica historia y muchos compañeros quedaron en camino luchando con esas banderas. Por eso cuando nosotros hoy levantamos la Corriente Federal, levantamos un programa y vamos a la CGT y le decimos a los compañeros que están en la CGT, la verdadera unidad es con esto, compañeros, con un programa, y tenemos una referencia muy cercana, que son los 12 años que vivimos. Algunos de los que critican a Cristina no se animan a decirlo a veces dentro de la CGT. Yo he escuchado a algunos que así muy despacito dijo en un plenario: lo que tenemos que reconocer, más allá de la diferencia, que durante el gobierno anterior no hubo una sola medida en contra de los trabajadores. Y entonces le digo yo a ese compañero: ¿y entonces por qué usted, compañero, toma distancia? ¿Por qué trata de buscar una salida liberal con algún candidato de estos que sí fueron traidores porque nos abandonaron en medio de ese proceso nacional y popular, porque lo llamó la Embajada de los Estados Unidos y le dijo: ustedes tienen que romper el movimiento, como lo hicieron otras veces en la historia, porque saben que cuando no lo pueden romper de afuera, hay que romperlo desde adentro, y eso fue lo que trabajaron. Entonces no puede ser una alternativa hoy que esos que han contribuido rompiendo el movimiento desde adentro y hoy se prestan a viajar junto al presidente por el mundo para mostrarle a los supuestos inversores, para mostrarle al imperialismo que si hay un recambio en la Argentina, será de un recambio en donde puede tener la identidad peronista, pero es civilizado, es racional. El peronismo es racional, pero es revolucionario. No se entrega a la oligarquía, jamás se va a entregar a la oligarquía, porque si lo hace, entrega sus principios. Por eso nuestra lucha hoy dentro del movimiento obrero es que si esos compañeros que no tomaron el programa, lamentablemente, y vamos a seguir insistiendo, porque la CGT no tiene dueño, puede haber dirigentes que agarren un camino, agarren otro, pero está la institución, y la institución tiene que representar a todos los trabajadores, y siempre tiene que mirar a los que están golpeados primero, y ayudar con los que todavía no les llegó, a ver cómo levantan la situación de esos compañeros que están más golpeados. En esa CGT, si hubiera tomado el programa, no hubiera ido a dialogar con el gobierno por un bono o por el descuento del impuesto a las ganancias. Si esa CGT hubiera tomado un programa, hoy, si se sienta con el gobierno, tiene que discutir la defensa de la fuente de trabajo, tiene que poner una posición clara
300.000 trabajadores a fines de abril se movilizaron por el trabajo. Después hubo un Congreso de la Nación que votó que no hubiera, que se suspendieran todos los despidos. Y ese presidente agarra y veta esa ley. Miren qué democrático es el gobierno. Ahora, digo yo, si nos sentamos con ese gobierno, ¿cómo no es que la CGT plantea como punto número 1 que se suspendan todos los despidos en el país? Estamos defendiendo a las familias trabajadoras. No podemos poner un bono por encima del puesto de trabajo. Y el otro punto es reabrir las paritarias. Y no es un tema menor. Reabrir las paritarias significa que no podemos empezar a perder poder adquisitivo de los salarios, porque eso a su vez va a generar, en una situación de recesión que ya nos tiene con una enorme preocupación, va a generar más recesión, porque hay menos capacidad de consumo y las empresas van a ir en una debacle permanente. Yo no me quiero imaginar qué va a pasar en los próximos meses, cuando a las pymes les lleguen las facturas, las tarifas, y que hasta ahora muchas de ellas han estado viendo cómo no despiden trabajadores. Ahí se viene un panorama negro, compañeros, y por eso es más urgente que nunca que nosotros demos esta batalla, dentro de la CGT y fuera de la CGT. Y la demos también dentro del movimiento peronista, con todos aquellos compañeros que comprendan con absoluta claridad que hay que crecer con unidad, sin sectarismo, pero fundamentalmente hacer crecer una fuerza política y un gran frente nacional y popular que abrace las banderas que el peronismo llevó a la práctica en el país. Nadie nos tiene que contar a qué tenemos que volver. Tenemos que volver a lo que fue nuestra historia del 45 al 55, pero también nuestra historia cercana del 2003 al 2015. Allí está la respuesta, allí está el punto de unidad que tenemos que tener los trabajadores y allí está el verdadero sentido del peronismo que tenemos que reconstruir. Muchas gracias, compañeros.